Dentro de los muchos datos que entregó Olmedo López a la Corte Suprema, hubo uno que es una verdadera bomba y que, según él, pone en riesgo la llamada paz total del gobierno nacional. El exfuncionario, hoy en negociaciones con la justicia, aseguró que miembros del alto gobierno le ordenaron direccionar algunos contratos para financiar al ELN y salvar el proceso con ese grupo guerrillero. En su declaración ante la Corte, Olmedo López hizo afirmaciones que, según sus palabras, podrían poner en entredicho la política de paz total con el gobierno nacional. Una de las banderas, la bandera más importante, además del cambio, es la paz total. Entenderá la honorable Corte cuando se hable de detalles y cuando pueda, Dios quiera, me permitan hablar de detalles y la vida me dé para ello y Dios lo permita. Que lo que está en esa libreta pone en riesgo la paz total. La libreta a la que se refiere contiene los nombres de ministros, congresistas y contratistas beneficiados de millonarios recursos producto de la corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Allí también habría información de un beneficiario desconocido en la contratación de la cuestionada entidad. Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta el contratista, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo de quien era el director, pero otros que también están por encima, que eran de quienes recibía órdenes. Pero toca a un actor, que tiene una capacidad militar muy fuerte. Olmedo López se refiere al ELN. El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración, ya en la declaración, en el interrogatorio, es el ELN. Y su gran influencia en el departamento de Arauca. En declaración ante la Corte, López manifestó que ha recibido alertas porque células de esa guerrilla están buscando la información que tendría sobre ellos y buscarían hacerle daño a él y a su familia. Y están buscando la carpeta. Y lo que me dicen, compañeros, es que hay células de ellos, tanto en Medellín como en Bogotá. A ver a qué horas, o a un familiar, o a Olmedo. Y yo sé que el principio de oportunidad me da a mí una garantía de seguridad. Olmedo López explica por qué eran necesarios los dineros de la unidad de gestión de riesgo para financiar al ELN. Es que ellos emitieron un comunicado hace unos meses. Volvemos a los secuestros porque no nos han garantizado la manutención de los hombres mientras hablamos de paz. ¿Y cómo los iban a garantizar? Pues con contratos, honorable magistrado. Yo creo que ya ahí me van entendiendo el tema. El 17 de diciembre de 2023, el proceso de paz con el ELN sufrió un traspiés luego de que su comandante máximo, Antonio García, condicionara la suspensión de los secuestros a recibir la financiación estatal. Lo que dijimos desde el inicio era que si se quería hacer un cese al fuego en el curso de las negociaciones, era necesario buscar financiación para mantener los combatientes del ELN. Un mes después, en enero de 2024, se destrabaron las negociaciones. Lo que yo entendí en esa carta del ELN, que les habían garantizado, y cómo le garantizan la manutención a unos frentes que están dialogando de paz. Yo no lo conozco, pero sí sé leer entre líneas. Y luego el comunicado de volvemos a la mesa. Cuando yo veo que uno de esos contratos va para ese territorio, de una alta influencia guerrillera del ELN. Y ese nombre de la congresista, pues es de esos mismos territorios. La congresista a la que se refiere es la representante por Arauca
Karen Manrique, que hizo parte de la Comisión de Paz del Congreso y aparece ingresando a la Unidad de Gestión de Riesgo el 14 de diciembre cuando se reunió con Sneider Pinilla. Y el 22 de enero y el 7 de febrero de 2024 cuando se reunió con Olmedo López. A lo largo de su declaración ante la Corte, Olmedo López repitió en varias ocasiones que el gobierno y sus compañeros lo tildan de traidor. Sé que hoy la izquierda, mis declaraciones aquí en la Fiscalía, lo toman como una traición. Porque fue un proyecto, al mío 32 años, el de otros más de 32 años, porque los conocí ya mayores. Y ellos me hicieron. Pero como lo dije en una declaración, nos equivocamos. Llegamos a cambiar y en unas órdenes nos cambiaron. Este es uno de los apartes más polémicos de la declaración que rindió Olmedo López ante la Corte Suprema. Que la justicia establezca la verdad es prioritario por la transparencia del proceso de paz. Ante esta avalancha de señalamientos, buscamos a cada uno de los mencionados por Olmedo López. Desde el despacho del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de sus asesores nos aseguró que el ministro no se iba a pronunciar puntualmente sobre estas declaraciones de Olmedo López en la Corte y nos pidió remitirnos a una declaración que dio la semana pasada en la que aseguró que no es ordenador del gasto, que su despacho no contrata obras y que no tiene relaciones con contratistas. Por otro lado, el director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, nos respondió que prefería no pronunciarse porque el tema hace parte de la reserva del proceso. Tampoco hubo respuesta del alto comisionado de paz, Oti Patiño, ni del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. De los 6 congresistas mencionados por Olmedo López, solo respondieron los liberales Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, quienes aseguraron que son de la oposición y que nunca han votado a favor de las reformas estructurales que propuso el gobierno. A propósito de estas denuncias, hoy se produjo el primer efecto judicial. La Corte Suprema anunció que comienza la investigación contra los 6 congresistas mencionados por Olmedo López. El tribunal les pedirá explicaciones por lo que la misma Corte calificó como la posible existencia de un fenómeno de corrupción en una entidad pública.